bendiga, estimados hermanos y amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Traigo para ustedes la reflexión, el principio de dolores. Es un tema escatológico que tiene que ver con los acontecimientos que se están moviendo actualmente y los acontecimientos para el futuro. Este tema es bien importante ya que parte de él nos dará a conocer cómo se va moviendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que sea de un gran alimento espiritual a la vida de cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes pueda recibir el conocimiento acerca de lo que viene en el futuro y de lo que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, bendiga por favor esta reflexión y que pueda llegar a los corazones de cada uno de los que nos están viendo, que sirva de un gran alimento espiritual a la vida de cada uno de ellos. Padre, bendice grandemente a cada uno de nuestros hermanos y amigos que van a ver este video. Llénalos de tu gracia y de tu amor. Ábreles, por favor, el entendimiento y que haya en ellos sabiduría para interpretar tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, vamos a tratar este tema desde los puntos más esenciales acerca de los acontecimientos actuales que se están viendo en el mundo. Vamos a ver que esos puntos relevantes, ¿verdad? Cómo se van desarrollando y qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que están hablando, ¿verdad? Y cómo nosotros los podemos relacionar a la luz de las profecías bíblicas. Es sumamente importante poner atención a cada uno de estos grandes acontecimientos que, aunque parezcan muchos de ellos pues son naturales, acontecimientos propios de la naturaleza, otros causados por el hombre, nosotros vamos a discernirlos conforme la palabra de Dios. Pero vamos nosotros a analizar lo que nos dice la palabra de Dios y veamos acerca de las profecías bíblicas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 4 al versículo 8. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Como nosotros podemos analizar y observar en la palabra de Dios, y si vemos línea por línea, renglón por renglón, vemos que la palabra de Dios nos explica bien claramente que todos los acontecimientos que actualmente están pasando es parte de lo que el Señor profetizó y dijo que iba a ocurrir, pero hizo una advertencia,
una advertencia ante el engaño espiritual. Y esa advertencia entre el engaño espiritual es que en los últimos tiempos el engaño será una de las señales predominantes. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que se nos dice acerca de estos acontecimientos y la idea hacia dónde la quieren orientar. Nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios y siempre debemos de ir a la palabra de Dios cada vez que veamos estos acontecimientos y compararlos con la profecía. Entonces, hay algunos que hablan de falsos cristos. La Biblia dice que van a haber falsos cristos. Y realmente Él nos advierte, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos dice lo siguiente, siempre hablando de estos últimos tiempos y siempre hablando, ¿verdad?, de que van a surgir muchos que se dirán, yo soy Cristo. ¿Ves? Entonces, veamos lo que nos dice la Biblia y nos aconseja. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Indudablemente que aunque el apóstol Juan lo está desarrollando esto, podemos decir 90 años después de Cristo, y todavía los movimientos que se miraban apenas estaban en albores del nacimiento de la iglesia. La iglesia estaba naciendo, estaba creciendo, estaba desarrollándose bajo todos los sufrimientos que se daban en todo lo que nosotros podemos llamar el apocalipsis pasado. Todo el sufrimiento de la iglesia. Pero ya Juan estaba profetizando acerca de los falsos cristos que iban a venir para estos últimos tiempos. ¿Por qué se habla de estos últimos tiempos? Porque cuando la palabra de Dios, cuando Cristo habló de la palabra y cuando los apóstoles hablaron de la palabra, indudablemente la iglesia estaba naciendo. Han pasado 2000 y un poco más de años y ahora nosotros estamos viendo en este tiempo lo que realmente se dijo en el pasado, en aquel tiempo pasado. Entonces, por eso se habla ahora en aquel tiempo. Ellos ya decían, él ya decía, ya es el último tiempo, pero este último tiempo hablando de ahora. La profecía que se dio en el pasado, ahora se está viendo cumplida ahora, en estos últimos tiempos. Entonces, el aumento de las doctrinas falsas y los movimientos pseudocristianos y la manipulación espiritual, pues indudablemente que van en crecimiento. Y ese aumento que va en crecimiento, indudablemente va calando en muchas mentes a la vez y va cambiando los pensamientos y las doctrinas, los sentimientos, aún de aquellos que se llamaban cristianos o se llaman cristianos, y de todas las personas del mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, más interés en conocer la palabra de Dios. Porque en la medida en que nosotros conocemos más la palabra de Dios,
entonces nosotros vamos comprendiendo mejor las profecías bíblicas. Entonces vamos a entrar a analizar algunos acontecimientos globales. Acontecimientos como los que se oyen actualmente. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 y 7 de Mateo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Realmente nosotros hemos escuchado muchas guerras hemos escuchado de guerras que van a venir y también guerras que han ocurrido en el mundo, porque en el mundo han ocurrido muchas guerras y guerras grandes. Como ustedes saben, ocurrió la Primera Guerra Mundial y ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Esto no solamente significa de que solo esas guerras han ocurrido, han habido otras guerras. Actualmente estamos viendo la guerra de Ucrania, Rusia y Ucrania. Entonces es la guerra actual. Pero también han habido otras guerras en el pasado que todo el tiempo, desde los tiempos antiguos, medievales y contemporáneos, han ocurrido. Entonces no solamente han ocurrido las guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero las guerras no son una señal del fin, sino del proceso que conduce al fin. Cuando nosotros escuchemos de esto, de decir estas guerras, es que ya viene Cristo, esas son señales. Nosotros tenemos que ser sabios e ir a la palabra de Dios y que nos diga la palabra de Dios lo que realmente es la verdad. Dice que las guerras no son una señal del fin, sino un proceso que nos conduce al fin. Entonces, vamos a ver nosotros una profecía similar a esta en Apocalipsis capítulo 6 del versículo 3 al versículo 4. Dice la palabra de Dios. Cuando abrió el segundo sello, salió otro caballo, y el caballo era bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. La paz. La interpretación de este versículo es el siguiente. Aquí estamos nosotros viendo y está hablando acerca de los conflictos armados. Los conflictos armados, guerras civiles, amenazas nucleares, terrorismo y otras cosas más alusivas a estas. Esto pone en una tensión internacional constante, ¿verdad? Al mundo, con estos conflictos armados, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es bien enfática cuando nos habla acerca de estas situaciones y de estas tensiones internacionales que son constantes, ¿verdad? De guerras, de conflictos armados y otras cosas más. Pero vuelvo a repetir y a recalcar, no son señales del fin, porque esas guerras han ocurrido desde antes de que Cristo viniese al mundo. Esas guerras ya habían ocurrido, ya existían. Y después han habido guerras también, y lo siguen habiendo actualmente. Bien, una vez analizado este punto esencial y del cual estamos viviendo nosotros y lo conocemos bien, vamos a ver ahora los que son las catástrofes naturales
y las crisis sanitarias. Veamos lo que nos dice el versículo 7 del mismo Mateo 24. Dice la palabra de Dios: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso nos dice Mateo 24, versículo 7. La advertencia que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo, nada menos que el mismo Dios en persona, nos está diciendo y aclarando esta profecía. Nos lo está diciendo que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muy bien, cuando nosotros hablamos de pestes, nosotros estamos hablando de pandemias globales. Ustedes bien saben que acabamos de atravesar hace aproximadamente unos 4 a 3 años la pandemia del COVID-19. Esa fue una pandemia. Fue una pandemia donde trajo muchas muertes, muchas enfermedades, trajo mucha calamidad y trajo todo tipo de problemas. Bien, pero eso ya pasó. Y eso el Señor ya lo dijo, que iban a haber pestes. Dentro de estas pestes estuvo la pandemia del COVID-19. Pero también van a haber brotes de enfermedades nuevas y muy resistentes. También van a haber. No podemos escaparnos de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. Que van a haber muchas nuevas enfermedades, brotes de estas enfermedades nuevas y muy resistentes. ¿Resistentes a qué? Resistentes a los antibióticos y a los medicamentos que van a contrarrestarlos. Ellos van a ser resistentes a estos tratamientos médicos. Bueno, nosotros pensamos de que la ciencia está muy avanzada. Sí, es verdad, nosotros no lo vamos a negar, la ciencia está avanzada. Pero aunque la ciencia esté avanzada, la ciencia no podrá contra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice de que estas enfermedades, estos brotes de enfermedades nuevas van a ser muy, muy resistentes. La ciencia no podrá llegar a ellas. No va a poder llegar. Los científicos tratarán de encontrarles, pero va a traer enormes repercusiones gigantescas, ¿verdad?, en la humanidad. Estamos hablando para el futuro, porque la palabra de Dios así lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Todo esto que yo estoy hablando lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Yo solo transmito lo que dice la Biblia que habrá en el futuro. Dice también que va a haber hambres. En el mismo versículo 7 dice, habrá pestes y hambres. Entonces, cuando nosotros hablamos de hambre, veamos cuál podría ser su interpretación. Entonces, aquí hablamos de escasez de alimentos por guerras. Escasez de alimentos por guerras. ¿Esto qué significa? Significa que debido a las grandes guerras, los alimentos se van a escasear. Pero también esto perjudica la cadena de suministro de alimentos. Las guerras perjudican la cadena de suministro de alimentos. ¿Qué significa? Que los alimentos no llegan a tiempo o tardan en llegar cuando la gente ya se ha muerto. Entonces, la palabra de Dios
nos está advirtiendo esta otra parte acerca del hambre, ¿verdad? El hambre se interpreta como la escasez de alimentos por guerra. Pero también hay otra influencia que va a colaborar, podemos decir, en esta escasez de alimentos. ¿Cuál va a ser? La inflación y los desastres climáticos. Porque la inflación, indudablemente, trae contracción de la economía. Entonces, ¿qué significa? Que ya la producción de alimentos va a disminuir por la escasez de liquidez. Liquidez es la falta de dinero. Por la falta de dinero, entonces no vamos a tener nosotros cómo adquirir alimentos. Entonces va a venir el momento en que la situación se va a tornar bien difícil en el mundo entero. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Pero de las inflaciones económicas mundiales no se puede librar la humanidad. Dice la palabra de Dios que va a venir una gran inflación, hiperinflación, estanflación, depresión, recesión económica. Van a venir. Nadie las puede impedir porque son parte precisamente de lo que Jesucristo dijo, que iba a haber hambres en el mundo. Y ya dijimos que el hambre está interpretada como la escasez de alimentos por guerras, por inflaciones, depresiones económicas, recesiones económicas, etcétera, etcétera. Y cuando la gran burbuja económica se reviente, entonces ya la moneda no costará nada. Tendrá que haber intercambios, como dicen, de trueque, bienes por bienes, etcétera. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso está profetizado en la Biblia. En la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, que es a la que debemos de creer. Debemos de creer a la palabra de Dios y no al hombre. Porque ustedes no pueden fijar la creencia en mí, sino en la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo digo como mi persona. No, yo no estoy diciendo nada como mi persona. La palabra de Dios incluso nos lo corrobora en el libro de Lucas 21, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: y habrá grandes terremotos. Ahora vamos a ver los terremotos. ¿Qué es todo esto que nosotros estamos hablando? La palabra de Dios lo ha profetizado, y además de que lo ha profetizado, están ocurriendo. Y no debemos de escandalizarnos, porque ese es cumplimiento de la palabra de Dios. Es un cumplimiento de la palabra. ¿Por qué me voy a escandalizar? Lo que tengo que reconocer y arrodillarme ante Dios, el Todopoderoso, es en el cumplimiento de su palabra. Que su palabra se está cumpliendo, está siendo real, viva, para que nosotros vengamos a los pies de Cristo, para que nosotros le creamos a esa palabra. Para eso es. Entonces, Lucas 21, 11 nos dice: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y pestilencias. Nuevamente, el Señor Jesucristo nos los vuelve a corroborar. Y habrá grandes terremotos. Imagínense ustedes. ¿Y qué es esto de los terremotos? Bueno, los terremotos no son nada más que la intensidad de fuerza en las placas tectónicas en las profundidades de la Tierra, lo que equilibran los polos interiormente, esas placas tectónicas
que cuando esas placas tectónicas sufren un movimiento, pues hay grandes terremotos. Y eso deja enormes fallas en el mundo, fallas que son conocidas por todos nosotros, que son, digamos, podemos decir lesiones que deja la Tierra después que hay un terremoto gigante. Ahora, esto quiere decir de que terremotos van a acontecer siempre. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice la Biblia que terremotos van a seguir habiendo en diferentes lugares. En diferentes lugares. Y a causa de estos terremotos también habrá hambres. Hambres. ¿Qué quiere decir? Que el mundo va a padecer más todavía. En una ciudad, en un país, cuando hay un terremoto, posteriormente queda un ambiente tétrico, terrible, y entonces el hambre es una de las cosas que se asoma, ¿verdad? La escasez de agua, la escasez de granos básicos, el trabajo, etcétera. Todo se ve envuelto en una terrible catástrofe económica, hambruna y física. Y también dice que habrá pestilencias. Pestilencias, sí, están habiendo en el mundo y van a seguir viendo. Pero dice la Biblia que esto irá en aumento en frecuencia e intensidad de estos eventos. Entonces, como los dolores de parto, Entonces, esto es una comparación metafórica con los dolores de parto que tienen las madres, las mujeres en el mundo, que van creciendo poco a poco, Entonces, así nos habla la palabra de Dios, que todas estas cosas son parte, nosotros lo dijimos bien claro, son parte de qué va a ocurrir en los últimos tiempos, pero no son señales. Nosotros no debemos de confundirla con las señales, en ningún momento, no podemos, sino que todo eso es parte de un proceso que va a llegar hasta el fin. Esto es para darles una explicación de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a ver por qué es que dice que es principio de dolores. Entonces, ¿por qué será principio de dolores? Analicémoslo a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, analizándolo a la luz de la palabra de Dios. El versículo 8 de Mateo 24 dice, y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Quiere decir que esto, cuando dice principio de dolores, en el griego como dolores de parto, señalando el comienzo de algo inevitable y progresivo. ¿Qué quiere decir? Que estos dolores que están comenzando son inevitables, que vayan creciendo con más fuerza hasta llegar a su fin. Nadie puede pararlo. Como nosotros decimos, son imparables. Entonces, son señales preparatorias al período
de la gran tribulación que menciona la palabra de Dios. Es inevitable, amado amigo y amado hermano, y todos los que nos están viendo por este video, es inevitable, va a crecer hasta llegar a su fin. ¿Lo estamos viendo? Sí, ya lo estamos viendo. Entonces, pero nosotros no debemos temer. No debemos temer, sino más bien estar alertas y preparados. Eso es lo que nosotros debemos de estar preparados. ¿Y cómo nos debemos de preparar? Nos debemos de preparar apartándonos uno del pecado. Acuérdese, apartarse del pecado. Si actualmente estamos en eso, apartémonos. 2, busquemos la palabra de Dios. Si usted no conoce de Cristo Jesús, yo entonces le sugiero, venga a Cristo Jesús ahora, antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué le digo demasiado tarde? Porque podemos morir antes de ver estos grandes acontecimientos. Y si nuestra vida no está preparada en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que lo único que nos queda es una horrenda expectación de juicio. De juicio. Y usted no se quiere enfrentar a ese juicio, el cual solo hay dos caminos, dos lugares, el cielo y el infierno. El cielo o el infierno. Uno de los dos. Entonces, ¿qué camino tomará usted ahora? ¿El del cielo o el camino del infierno? El Señor quiere que el pueblo de Dios no sea sorprendido por estos eventos, sino que debe de vivir vigilante y en santidad. Esto es para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar en total vigilancia y en santidad. En santidad significa que debe de estar estudiando la palabra de Dios, debe de estar en oración, constante oración, debe de estar en constante servicio en la obra de Dios y también en comunión con los santos de la iglesia, los hijos de Dios. Pero también debe de estar proclamando su evangelio. Si hacemos eso, nosotros estaremos esperando vigilante la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia que pronto vendrá por ella. Y el Señor la quiere recibir en santidad. Y como dije, eso es parte de la santidad, lo que mencioné anteriormente. Amados hermanos y amigos, Jesús no nos llamó a temer, sino a perseverar hasta el fin. Eso nos dice Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es tiempo, amado hermano, de predicar el evangelio. Usted no puede estar solamente calentando la banca en la iglesia. Llega el domingo, llega un lunes o un martes, un jueves, y a calentar la banca solo a escuchar y escuchar y escuchar. Es tiempo de predicar el evangelio, proclamar las buenas nuevas de salvación. Es tiempo de reafirmar o de afirmar esa fe, la fe en Cristo Jesús. Es tiempo de vivir con la vista puesta en la eternidad. Es tiempo de vivir
con la vista puesta en la eternidad. Hoy le invito a que tome la decisión de cambiar el rumbo que está llevando actualmente. Ese rumbo que Dios no quiere para usted. Dios quiere un cambio total. Dios quiere que nuestra vida sea una vida íntegra, interior y exterior. Él reclama de nosotros esto ahora. Yo le invito a que lo haga hoy. ¿Está preparado usted para los tiempos proféticos que ya se están cumpliendo? Hoy es el día de buscar a Cristo con todo el corazón y de vivir conforme a su palabra. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 nos dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso nos dice Romanos 13:11. La palabra de Dios es la que ha hablado hoy. Hoy ha hablado la palabra. Pues entonces dispongámonos de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está cerca. Amado hermano y amigo, déjeme orar por usted. Padre que estás en los cielos, yo te presento ahora a mi hermano y a mi amigo. Dales una oportunidad, Señor, de salvación. Tócale, Padre, con esta palabra, por favor, porque es tu palabra, Señor, la que se ha hablado. Tú has hablado a los corazones. Yo te pido, Señor, que haya un cambio total en la vida de cada uno de ellos y aún en mi vida también, Señor. Purifícala, Padre, cada día más. Llénala de tu santidad. Yo todo esto te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado, pidiéndote bendición por cada uno de los oyentes, por cada uno de los que hoy van a recibir tu palabra. Yo te pido que los bendigas, que bendiga sus hogares y sus familias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amado hermano y amado amigo, soy su hermano Wilmar Suárez, pastor de la primera iglesia hispana del Nazareno de la ciudad de Hyattsville, en Maryland. Deseo para ustedes que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en su vida siempre. Y como siempre les digo, nos vemos en la próxima reflexión. Hasta pronto.